¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un episodio más del conversatorio de la lección de escuela sabática, y hoy en día vamos a estudiar la lección número 5, que tiene como título La buena noticia del juicio. Y recuerden ustedes que este conversatorio es un espacio donde amamos el diálogo, una mesa para pensar, donde podemos escudriñar y discernir de asuntos espirituales y también cotidianos. Y es un placer para mí presentar a los dos acompañantes de esta noche en este conversatorio. A mi lado izquierdo tenemos a la hermana Toñita. Hermana Toñita, ¿cómo está? Bienvenida a esta, por primera vez a este conversatorio. Bien, gracias a Dios que estamos bien. Gracias por acompañarnos, y también tenemos aquí a mi derecha al pastor Joel Espinosa. Pastor, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación y pues compartir los comentarios con ustedes y que también la iglesia pueda beneficiarse con estos mensajes. Pastor, ¿de dónde nos visita usted? Quizás a los que nos están viendo lo conocen o quizás no. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en Sonora, casi 30 años, fui maestro pero también pastor. En los últimos 13 años estuve como capellán en el colegio Nogales, Nogales, Sonora. Y ya desde el verano del año pasado estamos ya en San Luis Potosí, en Cárdenas, San Luis Potosí, ya retirados, jubilados, digamos. Así que tenemos tiempo libre, así es. Mi esposo y yo somos maestros, bueno, ella es maestra y yo estuve como pastor los últimos 13 años, así que ya estamos retirados, gracias a Dios. Gracias a Dios que por la vida de trabajo que les dio y sobre todo porque les da la oportunidad de disfrutar ahora, sí, ¿no? Y pues estar aquí en esta iglesia, en este lugar, en Monterrey, que la verdad es un muy, muy buen lugar, y agradecer a Dios porque nos permite también estar cerca de la familia, ¿no? Bien, bueno, el tema de hoy, la lección 5, es un tema muy interesante, ¿no? Nos habla de un juicio, y si vemos la introducción, ahí la Biblia nos muestra a Dios como un Dios justo. Y como un Dios justo, como un juez, tiene que llegar la hora del juicio. Entonces, el hecho de que esta lección nos hable de juicio, para muchos podría resultar un asunto de temor. ¿Por qué? Porque quien nos va a juzgar es Dios. Y Dios todo lo sabe, hasta lo que quizás nosotros creemos que ocultamos para los que están a nuestro alrededor, Dios lo sabe. Entonces, aquí, qué difícil, digamos, situación en la que estamos, ¿no? En la que, pues, yo tengo que hacer lo correcto, porque a Dios no lo podemos engañar. Entonces, aunque la Biblia nos muestra a Dios como un Dios justo, también nos lo muestra como un Dios lleno de misericordia. Un Dios lleno de amor. Y yo creo que el título pudiera ser hasta un poco contradictorio, ¿no? La buena noticia del juicio. Normalmente un juicio no es tan buena noticia, ¿no? Especialmente cuando uno tiene el papel de la persona que va a ser juzgada, ¿no? Exacto. De hecho, pastor, hicimos una pregunta para usted. Sí, claro. Y adelante. La pregunta que tenemos en relación a este día, que ya sabemos que Dios es un Dios justo, que va a haber un juicio, que Dios es un juez que conoce todo acerca de nosotros, hasta nuestros más íntimos secretos, pero que también es un Dios de amor. Entonces aquí la pregunta es, ¿en qué sentido esta noticia en realidad son buenas nuevas? Como usted decía, la lección nos dice, la buena noticia del juicio. Así es. Bueno, normalmente, digamos, en el contexto humano, cuando hablamos de un juicio, generalmente uno tiene cierto temor de enfrentarse a un juicio. Y eso es porque estamos en un lugar, aquí en nuestro mundo, donde corremos el riesgo. ¿Cuántas injusticias hemos visto? Gente inocente que es juzgada como culpable y viceversa, ¿no? Gente culpable que a veces con influencias, con dinero, con lo que sea, sale libre de un juicio, ¿no? Pero cuando hablamos del juicio, no pensamos o no es el juicio terrenal de un juez humano que tendría todas las posibilidades de equivocarse. Hablamos de un juicio divino, y yo creo que eso nos debe dar, por lo menos yo encuentro dos cosas que pueden ser positivas, que pueden darnos tranquilidad, calma al enfrentarnos al juicio. Número uno, que hablamos de un Dios justo. De hecho, hay una cita en Salmo 98, 99 que dice
el Señor viene a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia. ¿Qué tanta falta hace en nuestro mundo la justicia? Y el segundo elemento positivo que creo cuando hablamos del juicio de Dios es que tenemos al mejor abogado. Yo creo que eso a veces lo olvidamos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una persona que se enfrenta a un juicio, lo primero que hace es buscar un abogado. Sí. Y a veces le dicen de sus derechos, si usted no tiene, se lo podemos nosotros proporcionar. Y cuando está en tus manos buscarlo, buscas al mejor. Exactamente, al mejor abogado. A veces puede costarte lo que sea, ¿no? Porque lo que uno quiere es que en ese juicio pueda salir absuelto. O sea, que el abogado busque la manera de que el juez lo declare libre. En el caso nuestro, pues tenemos al mejor abogado, que nunca ha perdido un juicio, y creo que eso es la mejor garantía. Por eso es una buena noticia el juicio. Número uno, porque es un Dios justo, un juez justo. Y número dos, porque tenemos un abogado que definitivamente quien se pone en las manos de ese abogado puede tener tranquilidad, puede dormir tranquilamente, ¿no? Sí, cuando vemos la palabra juicio de Dios, vemos a Dios como el malo, como Sí. el juez malo, ¿no? Y es que como que es una idea que nos han inculcado desde pequeños, ¿no? Sí. También, ¿no? Te portas mal porque Dios te va a castigar, cosas así, y tenemos esa idea, ¿no? Pero es importante lo que usted dice, que debemos de tener en mente de que Dios también es nuestro abogado. Sí. Jesús es nuestro abogado y es el mejor. Ningún otro nos podría defender de la mejor forma en ese juicio. Así es. Muy bien. Y el domingo precisamente trata la importancia de la hora del juicio. Aquí se nos hace ver cómo Satanás se rebeló contra Dios, puso en duda su justicia, hizo creer que era malo, ¿verdad? Y pastor, yo aquí, mi pregunta es en esta hora, ¿cómo se relacionan de forma inseparable las tres palabras, lo que es evangelio, juicio y tiempo? Bueno, yo quisiera primero ver el concepto del tiempo, ¿no? Cuando hablamos de tiempo, tenemos que entender que el juicio en algún momento debe empezar. Es decir, para el cielo, para Dios, que es eterno, pues el tiempo no existe como existe para nosotros. Pero Dios tuvo que establecer un tiempo. Por eso la cita que se encuentra en Apocalipsis 14:7, dice, denle gloria a Él porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Ahora, para definir el tiempo, ¿cómo lo haríamos en la eternidad, donde digamos no hay tiempo? Ahí debemos entonces entender que el tiempo es para nosotros. Es decir, Dios tuvo que determinar para nosotros, para nuestro planeta, un tiempo. Y la Biblia tiene muchos textos que hablan precisamente acerca del tiempo. Y uno de los textos más conocidos es Daniel 8, 13 y 14, cuando dice que pasarán 2300 tardes y mañanas y después el templo será restaurado. Y eso nos lleva a la celebración que se hacía en el pueblo de Israel una vez al año, que era el día 10º del 7º mes, que era el día más solemne. Durante todo el año había todo un proceso de ritos, de sacrificios, y diríamos el santuario en cierta manera estaba siendo contaminado por esos pecados que durante todo el año se estaban colocando. Pero llegaba un momento en que se limpiaba el santuario y los pecados eran colocados en la persona que debía llevarlos. Recuerdan que había un cordero por Azazel, que era un representante de Satanás, y él tenía que llevar esos pecados. Entonces, cuando hablamos del juicio, Dios va a determinar un momento, o se determinó un momento, en el que finalmente los pecados del mundo o de los seres humanos caerán sobre la persona que corresponde. Y bueno, cuando analizamos proféticamente las fechas, eso nos lleva a 1844, que es la fecha que inicia el juicio investigador en el cielo. Eso es en cuanto al tiempo. Las otras dos palabras que tenemos, que son juicio y evangelio, pues evangelio es buenas nuevas, ¿no? Cuando hablamos del evangelio, hablamos de las buenas nuevas
que tenemos. Y bueno, aquí volvemos al punto que mencionábamos, o sea, el juicio es una buena noticia, no es una noticia para preocuparnos. Y yo encontré por lo menos 3 razones por las que el juicio debe ser motivo de gozo. Y quizás eso puede dar tranquilidad a nuestros hermanos que nos escuchen. ¿Cómo es que el juicio puede traernos paz a nuestro corazón? Número 1, porque el juicio coloca a Dios en el lugar que le corresponde. Satanás durante muchos años dijo que Dios era injusto, que nadie le podía obedecer, que era un Dios tirano. Y el juicio pone a Dios en su lugar, un Dios de misericordia, de amor. Número 2, es justo porque toma en cuenta todas las acciones del ser humano, no solamente lo que se ve, sino aquello, como decía Ángel hace un momento, aquello que a veces ni siquiera nos imaginamos que hicimos, ¿no? Sí. Los pensamientos que están ahí, todo eso es llevado a juicio. O las pequeñas decisiones que creemos que no influyen. Exactamente, porque en los juicios humanos generalmente son solamente 2 o 3 acciones que las que se juzgan. No se juzga todo el contexto de la vida, que es lo que ocurre con Dios. Y número 3, pues porque el juicio nos va a llevar a la solución final del pecado. Va a ponerle fin al pecado y entonces Satanás va a cargar con todo el pecado que a través de los años pues ha venido, influyendo en la humanidad. Así que es motivo de gozo, ¿no? De buena nueva. Y debemos de aprender a ver el gozo en esta noticia, ¿no? Ajá. Porque muchas veces, no sé si no alcanzamos a dimensionar el juicio, a Jesús como nuestro abogado, y no estamos disfrutando el proceso de que nosotros debemos de estar seguros de que la victoria está asegurada. La primera lección que estudiamos hace 5 semanas nos dice: Jesús gana, Satanás pierde. Uh-huh. Y desde ahora, que todavía no viene Cristo en un juicio final, sabemos que Jesús ya ganó. Entonces, debemos de aprender a disfrutar con gozo ese proceso también. Porque al final de cuentas, cuando Cristo venga, nosotros vamos a obtener la recompensa y eso va a ser un gozo 10 o 100 veces más de lo que ahora podemos llegar a sentir. Ajá. Ahora, debemos entender que es posible que no para todas las personas sea una buena noticia. Porque por eso aquí el texto bien claro, quizás el más conocido de la Biblia, ¿no? Juan 3:16, sí, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, y ese es para el que cree hay buena noticia. Para el que no cree, pues quizás sí lo enfrente con temor, ¿no? Porque quizás se encuentre solo. Cuando hablamos de un juicio humano, ¿quién tiene temor? ¿El que es inocente o el que es el culpable? El culpable. El que es culpable, porque sabe que puede ser sentenciado. El que es inocente se puede presentar tranquilamente al juicio, sabe que tiene elementos que comprueban que es inocente. En el caso del juicio divino, el que cree, ya por eso de creer, la justicia lo cubre y es inocente. Puede venir cualquier ataque de Satanás, cualquier acusación, pero uno está cobijado con el manto de Dios, ¿no? Y eso hace que Dios nos ve como inocentes, ¿no? Es como el tiempo cuando el arca de Noé, ¿no? Se imagina cómo la gente que no creyó en Noé, que fue la mayoría, se empezó a sentir cuando empezaron a caer las gotas de lluvia. Ajá. Cuando vieron que ya no iban a poder entrar al arca. Ese miedo ha de haber sido fatal para todos aquellos que dijeron: yo pude haber estado ahí, me pude salvar. Yo no creí. Y quizás hasta hubo gente que trabajó algún tiempo, quizás algunos meses, años, y quedó fuera, ¿no? Sí. Porque era tan sencillo como o entras, es decir, te cubres de la destrucción o la afrontas tú solo, ¿no?
Y eso sí es muy, muy peligroso, ¿no? De hecho, la Biblia nos dice, se nos hace de que dice que cuando nuestro Señor venga, los que no llevaron una vida de acuerdo a su voluntad de Él, ¿verdad? Piadosa, van a alejarse del miedo y van a decir a los montes, cúbranos de la presencia de aquel, ¿verdad? Y en cambio los que vivieron una vida piadosa, de acuerdo a la voluntad de Dios, que van a decir, ay, nuestro Dios, a quien hemos esperado, ahí viene nuestro Dios, ¿verdad? Con gozo, este es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tienen, como dice usted, la seguridad de que ellos vivieron esa vida de acuerdo a como Dios lo quería, ¿verdad? Así es. Y algo que es maravilloso en nuestro Dios es que su misericordia nos alcanza a todos. Todos aún tenemos la oportunidad de poder y de pedir perdón y de volver a ir ante Él. Porque la lección nos habla de algo muy importante y nos dice que, pues, como dice Juan 3:16, Él mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese proceso de la muerte de Cristo en la cruz, vemos una gran muestra de misericordia para Dios con el mundo. ¿Por qué? Porque ahora Jesús va como nuestro abogado y si Satanás, que es el acusador, seguramente va a tener miles de argumentos para cada uno de nosotros por el cual no deberíamos de ser salvos. Pero Jesús dice, no, Él no tiene méritos, pero mira lo que yo hice por Él y gracias a eso Él puede recibir la salvación. Entonces, en todo ese proceso que hizo Jesús por nosotros, porque fue un sacrificio el venir aquí a hacerse hombre, antes de subir a la cruz, de que empezó ese proceso, Él dijo, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Entonces, fue difícil para Él, pero sin embargo lo cumplió porque nos ama. Y ahora Él dice, no lo veas a Él, mírame a mí, porque yo hice esto por Él. Y ahora, su misericordia está en que cualquiera de nosotros podemos aceptar a Jesús como nuestro abogado. Entonces, de ahí viene la pregunta que le tenemos para usted, pastor, acerca del día lunes, que dice, ¿cómo se incorpora el concepto de misericordia en el contexto del juicio? Bueno, para entenderlo, quisiera quizás regresar un poco a las ceremonias rituales del santuario en tiempo de Moisés. Ustedes recuerdan que había un cordero que se ofrecía por la mañana y por la tarde, pero el día 10º del mes séptimo, el día de la expiación, era un cordero primero por el sacerdote y luego por todo el pueblo. ¿Por qué tenía que morir el cordero? Porque el cordero recibía, digamos, en cierta manera, la culpabilidad del ser humano, y en lugar de que el hombre muriera, moría el cordero. Es correcto. Sin embargo, el cordero, diríamos, podía cubrir, si acaso, los pecados de una persona y de un día. ¿Me explico? Sí. O sea, mañana había que ofrecer otro cordero, o al siguiente mes, es decir, no se podía ofrecer un cordero y que nos cubriera una semana. No. Tenía que ser o tarde mañana, o sea, los corderos tenían que sacrificarse. Y yo creo que cuando yo pienso en esto, pienso cómo es que Dios bendecía pues los corderos, el ganado del pueblo de Israel, porque tenía que haber corderos para estar sacrificando constantemente. Ahora, el cordero era sacrificado, pero antes de que fuera sacrificado, el pecador colocaba sus manos y se encargaba él mismo de darle, digamos, el primer golpe al cordero. Y era como una manera que el hombre reconocía que ese cordero moría por él. Ahora uno podría decir, bueno, ¿por qué el ser humano no podía morir? Pues porque Romanos 2:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo como pecador quiero pagar mi precio del pecado, ¿qué es lo que tengo que pagar? La muerte. Debo morir. Sí. Y al yo morir, se acaba. O sea, yo no tengo
la posibilidad de decir, como dicen a veces de los gatos, ¿no? Que tienen 9 vidas. Sí. Es decir, bueno, morí, ya pagué esto, vuelvo a tener una segunda vida sin pecado. Yo no puedo hacer eso. ¿Quién lo puede hacer? Nuestro Señor. Dios. O sea, Jesús tenía el poder de morir, pero no solamente era morir y se acaba todo, sino que volver a vivir. Y aunque es cierto que la muerte de Jesús fue la máxima manifestación de misericordia, porque está muriendo por nosotros, porque Él no cometió pecado. Sí, Él está muriendo en forma inocente. Pero la gran noticia, más que su vida, más que ese viernes que su cuerpo queda ahí o ese sábado que está muerto, la noticia más grande se sella con la resurrección del domingo. Porque si se hubiese quedado ahí, y más la hermana Juárez dice que los ángeles estaban observando qué iba a pasar con Jesús allí encerrado. Porque si Jesús no sale de ahí, ¿qué esperanza tendríamos? Por más bueno que haya sido, por más milagros que haya hecho. Entonces, cuando Jesús sale de la tumba, en su resurrección, yo estoy saliendo de mi pecado. Entonces, como Él murió, yo no tengo que morir. Simplemente tengo que aceptar esa muerte. La gran misericordia de Dios es que en lugar de que tú mueras, o usted muera, ya hay alguien que murió. Y ahora la pregunta sería, bueno, ¿quiénes se van a perder? Pues los que no se apropiaron de esa muerte. Sí. Porque la muerte de Jesús, a diferencia del Cordero, que servía para un día o para una persona, la muerte de Jesús sirvió para todos los que vivieron antes de Él, para los que vivieron en su tiempo y para los que vivirán. Quiere decir que mi bisnieto, si yo tuviera un bisnieto, para él le alcanza la salvación, imagínate. La muerte de Jesús le alcanza al ser humano que va a vivir dentro de 100 años, si estamos en esta tierra todavía, ¿no? Yo espero que no. Pero si hubiera un ser humano que va a vivir en este planeta dentro de 5, 10, 15, 20 años, a ese ser humano le alcanza también la salvación. La muerte de Cristo tiene ese poder. Entonces, en la muerte de Cristo se ve la justicia, porque la paga del pecado es muerte, pero se ve la misericordia. La dádiva de Dios es vida eterna. Su muerte paga el precio y cúmplelo con la justicia de Cristo, de Dios, pero también su resurrección nos da vida eterna. Y qué bendición. ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo no tengo que morir ahora. Simplemente tomarme de aquel que murió. Y si tomo aquel que murió, yo paso de muerte a vida. Es una gran bendición. Sí, es una gran bendición. Y si creemos por fe que lo que está escrito sucedió, ajá, imagínense qué maravillosa escena, porque también está escrito lo que va a pasar en el tiempo del fin, que sí, Jesús va a volver, que todo este mundo, que todos estos reinos llenos de pecado que existieron en la antigüedad, porque el Señor a Daniel le muestra una visión, sí, de los reinos que iban a reinar en la tierra, reinos poderosos, y que seguramente ahí Daniel, cuando veía el segundo reino, no se imaginaba que ese inmenso reino babilónico iba a caer, ¿no? Ajá. Entonces, al final de ese sueño, de lo que le muestra el Señor a Daniel, vemos que viene una piedra y destroza todos esos reinos y luego crece, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el juicio, vamos a ver que hay algo doblemente o triplemente maravilloso, que es el hecho de que Cristo va a venir, va a tomar a sus hijos y va a decir, estos hijos son míos, esta tierra me pertenece, y yo la voy a restaurar. Esa es una escena que nosotros no alcanzamos a imaginar, ¿no? Que va a ser hermoso. Sí, hermosísimo. Sí. Y yo pienso, por ejemplo, Daniel le tocó vivir el cumplimiento de la primera parte, cuando cae Babilonia, ¿no? Sí. Y le toca ver el segundo reino. Quizás Daniel anhelaba llegar a ver la etapa de la piedra, ¿no? Pero imagínense cuántos años habría vivido Daniel, ¿no? Pero quizás cuando él ve, él le interpreta al rey el sueño,
pues quizás Daniel anhelando poder llegar hasta ese momento, ¿no? Claro, va a llegar cuando Jesús venga y resucite, ¿no? Pero el ver toda esa sucesión con una culminación de un gran poder, ¿no? Que el poder de Dios, que nunca va a ser destruido. Que es algo que nosotros podemos ver. Ajá. Si que Sí, no nos lo queremos perder, exactamente. debemos de ser fieles a Dios. Y como usted decía, de tomar parte de esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros, ¿verdad? Exacto. Así. Exacto. Muy bien. Y pues la parte que sigue del miércoles, un vistazo al cielo, ¿verdad? Sí. Y qué hermoso. Aquí el apóstol Juan, Juan, el teólogo, ¿verdad? Recibe una invitación de nuestro Señor Jesucristo, se narra en Apocalipsis 4, donde le dice, ven, sube y ve, te mostraré lo que sucederá después, ¿verdad? Entonces, ahí se le estaba haciendo una invitación a ver a través de una puerta hacia el santuario lo que iba a suceder. Y esa invitación también es para nosotros ahora en la actualidad. El ver hacia el santuario por esa puerta abierta, y lo podemos a través de Apocalipsis 4, en los símbolos. Apocalipsis 4 está llena de simbolismo. Y pastor, nos gustaría que usted más ampliamente nos explicara el significado de esos símbolos que se muestran en Apocalipsis 4. Bueno, Apocalipsis 4 es una invitación de Juan a Juan el Bautista para entrar y participar, digamos, en tener un pequeño, como diríamos, un pequeño esbozo de la gloria del cielo. Debemos entender que, para empezar, que Apocalipsis es simbólico. Hay quizás más del 90% de Apocalipsis es simbólico, así que no debemos tomarlo literal, ¿no? Porque si uno toma literal, pues uno puede confundirse. Por ejemplo, el versículo 1 dice, me habló como un toque de trompeta. Entonces, no es una trompeta, es... Juan usa los términos con los que él está familiarizado para relacionar al lector con lo que él ve. Es decir, él busca en su gran bagaje personal, cultural, busca aquello que pueda usar para representar lo que ve, ¿no? Que pues supera cualquier cosa. Hay algunos versículos de este capítulo que podemos explicarlo. No podemos explicar todo el capítulo por el asunto profético, pero por ejemplo el versículo 1 dice, mientras miraba vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado me habló como un toque de trompeta y me dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Esa puerta es la sala del trono. Si algo podemos entender, y vuelvo a la ilustración del santuario, es que había una parte del santuario donde nadie podía entrar. Ningún israelita, excepto una persona, que era el sumo sacerdote, y una vez al año. Es decir, el lugar santísimo. ¿Qué hacía especial al lugar santísimo? ¿Qué lo hacía especial? Había un mueble, de hecho no era muy grande el mueble, era el arca del pacto. En la tapa del arca del pacto estaban los dos querubines. Esa parte de arriba se llamaba propiciatorio y era donde se veía la presencia de Dios. Cuando Dios hablaba, allí en esa tapa de arriba, ahí se escuchaba su voz o ahí se veía la presencia de Dios. Entonces, ninguna persona podía ver ese momento. Cuando Dios hablaba, solo el sumo sacerdote lo escuchaba. Y el pueblo confiaba en que Dios hablaba porque el sumo sacerdote lo decía. Pero aquí el ángel le está diciendo, ven, entra a este lugar. Ahora, ustedes saben que si por la gracia de Dios somos redimidos, vamos a poder entrar a la presencia de Dios. Otra referencia, voy a mencionar solamente 3 versículos, es el versículo 4 que dice que el trono que estaba en este lugar lo rodeaban 24 ancianos. Hay algunas, no tenemos así una definición exacta o única sobre qué significan los 24 ancianos, pero el
el tema quizás o en el que más coinciden los historiadores es que hace referencia a aquellos que resucitaron cuando Jesús resucitó, y que son seres que vivieron esta experiencia de vivir en este mundo de pecado y sobre todo ser vencedores. También puede entenderse como las 24 órdenes sacerdotales que había en el oficio de santuario, pero más que nada como una representación de la humanidad. Es como si en el trono están aquí las 24 personas en nombre de toda la humanidad. Recuerden que cuando Jesús resucitó, dice que llevó unas primicias. Uh-huh. Hubo personas que aparecieron a otros y que hubo gente que de alguna forma los identificó. No sabemos quiénes eran, no sabemos cuántos eran, no sabemos, no sé cómo resucitaron, es decir, con qué cuerpo resucitaron, pero lo que sí sabemos es que fueron llevados al cielo con Jesús. Entonces, posiblemente en el trono esté como una representación de la humanidad en esas personas. Otro versículo es el versículo número 6, que dice que los seres vivientes estaban cubiertos de ojos, y uno puede pensar, bueno, esto pues puede sonar un poquito hasta aterrador. Dice que eran 4 seres vivientes, cada uno con cubierto de ojos por delante y por detrás. O sea, ¿cómo podemos imaginarnos esto? Bueno, es simplemente una forma de representar que Dios lo ve todo. O sea, no hay nada que quede libre de la vista de Dios. Y finalmente el versículo 7, que habla de 4 elementos, que dice los seres vivientes que eran semejantes a un león, a un buey, a una cara humana y a un águila en vuelo. Recuerden que son animales que cada uno tiene una característica diferente y que destaca en su especie. Por ejemplo, cuando dice que era semejante a un león, ustedes saben que el león pues es caracterizado por el rey de la selva, la majestad, el poder de león. El buey representa la fuerza, la cara humana representa a Dios, y el águila pues la realeza. Es decir, son atributos de Dios representados en ello. Repito, a veces quizás vemos ilustraciones que pintan este tipo de cosas pues mal representadas, ¿no? Sí. Porque realmente el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de ánimo, pero que también nos da una idea de cómo es la gloria de Dios en el cielo, que si Dios quiere podemos ver también cuando estemos en el cielo. Sí, cuando hablamos Apocalipsis, viene a nuestra mente la palabra miedo, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué va a pasar? De hecho, las películas de Hollywood, cuando viene una catástrofe, dicen el Apocalipsis. Sí. De hecho, mucha gente dice, no, yo mejor no leo el Apocalipsis porque me da miedo, sí. O porque no le entiendo y tengo temor. Y no, al contrario. Por ejemplo, Apocalipsis 4 aquí nos da una visión hacia el santuario celestial. Y es una seguridad para nosotros de que nuestro Señor está intercediendo por nosotros al ver ¿verdad? Así es correcto. Y sobre todo confiar en que tenemos un Dios poderoso, pero a la vez un Dios tan humano, o fue humano, que, como dice ese cantito, lo puedes sentir en este mismo instante. O sea, aquí podemos sentir la presencia de Dios. Exacto. Uh-huh. Muy bien, y pues la parte del jueves, es una parte bien hermosa. Jesús es digno, ¿verdad? Aquí trata Apocalipsis 5 y se nos hace ver, en unas traducciones de la Biblia dice que era un libro, en otras lo maneja como un rollo escrito por ambos lados, ¿verdad? El libro del juicio. Entonces dice que sucedió algo terrible, que no se encontró ser celestial que fuera digno de abrirlo. Y Juan se llena de amargura, Juan se llena de tristeza y llora, se angustia. Bueno, llora, ¿qué va a pasar? Nadie es digno. Me imagino yo, quiero visualizar a Juan. Bueno, ¿y qué va a suceder? Si nadie lo puede abrir, ¿cómo vamos a saber de ese libro? ¿Qué contiene? Entonces dice que uno de los 24 ancianos le dice, no llores,
no llores, si hay alguien. Hay una persona. Hay una persona capaz de hacerlo, el león de la tribu de Judá, el linaje de David, ¿verdad? Y dice, él es el que es capaz de abrirlo. Y entonces dice que en ese momento Juan ve, o sea, escucha cómo todo el cielo rompe en alabanzas al Señor. Empiezan a cantar cánticos de alabanzas, de adoración a ese cordero, ¿verdad? A ese león de la tribu de Judá, sí, que fue capaz de abrir, ¿verdad?, el libro del juicio. Yo creo que aquí también puede parecer un poquito contradictorio, porque dice, ¿quién puede abrirlo? Ajá. Y la respuesta que es, el león de la tribu de Judá. Pero luego dice que vio un cordero. Un cordero. Y entonces uno puede ser como dos animales. Sí. Pero no son dos animales. Es la misma persona con dos funciones diferentes. Dice que vio como un cordero, como inmolado, y en otras versiones de la Biblia dice como sacrificado, sí, ¿verdad? Y ese es Jesús. Y ese es Jesús. Pero también es el león. Ajá. Es el león de la tribu de Judá porque desciende de la genealogía de Judá, que tiene ese poder, ¿no? Es decir, Jesús es cordero porque murió como cordero, pero es león también, tiene ese poder. Exacto. Y aquí vemos lo importante de todo esto. Nuestro Señor nos viste de su justicia para ser capaces de estar delante de Él, para poder llevar una vida santa, y a la vez nos viste de su gracia para la salvación, ¿verdad? Aquí menciona que el vencimiento de nuestro Señor sobre las tentaciones del enemigo, de Satanás, la victoria en su muerte en la cruz, ¿verdad? La victoria en la resurrección que tuvo y en el juicio que hay, eso nos da la seguridad de su justicia, de que Él es, ¿verdad?, nos viste con ese manto de justicia para poder alcanzar la salvación. Ahora, ahí me gusta la parte final, dice que el juicio se lleva a caso, se lleva no para ver qué tan malos somos o cómo andamos de mal, sino para qué, para demostrar la justicia de Dios, lo bueno que Dios es, no para decir, Antonia, eres muy mala, te portaste demasiado mal, no en parte, sino para que yo vea lo bueno que Dios es conmigo al darme todo esto en mi caso, ¿verdad? Al darme su salvación, al darme su justicia para cubrir todas mis imperfecciones, todos mis pecados que he cometido, ¿verdad? Él me cubre y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso el visualizarnos de esa manera, cubiertos por ese manto de nuestro Señor de justicia, ¿verdad? Y que a través de eso podemos sentirnos seguros de estar en ese juicio ante su presencia, ir ante Él, ¿verdad? Y simplemente cuando vemos fuera de Apocalipsis, la otra escena del otro juicio, dice que estaba el acusador y que dijo, no, o sea, cúbranlo, ¿verdad? Y que le quitó aquel vestido y le pusieron vestiduras nuevas, ¿verdad? Entonces así es con nosotros, de esa manera. Sí, a mí hay algo que usted comentó, hermana Toñita, ahí en relación de que solo había una persona que es digna. Muchas veces la gente piensa, es que yo no voy a la iglesia porque yo no soy digno de. Yo he cometido mucho pecado, yo no soy como tú, que tú sí vas a la iglesia, tú tienes un cargo, eres dirigente, siempre te veo ahí sábado a sábado, yo no soy digno. A esas personas, si alguien nos está viendo y se sintió así, debemos de decirle que todos somos indignos. Ajá. No hay nadie digno, solo Cristo. No hay justo ni a uno. Exacto. Y para eso nos da su justicia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Precisamente, de hecho dicen que la iglesia no está llena de sanos sino de enfermos, por eso venimos, porque somos pecadores, ¿verdad? Pero Dios el Señor Jesucristo, a través de su justicia de Él, nos hace aptos para poder, ¿verdad?, servirle, para poder estar delante de Él y poder estar capacitados para, el hecho de decir, como decías tú, de que yo no puedo hacer como tú, yo no puedo estar en la iglesia, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, sí se puede, porque Dios nos capacita a través de su gracia y su justicia para poder dejar todo eso y vivir una vida de santidad, ¿verdad? Una vida dedicada a Él, sí. Sí, y
como dijo usted, pastor, y ya vamos a ir ahí dando como que el comentario final, Jesús es nuestro más grande abogado, y Él nos va a defender a capa y espada, de todo y contra todo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Y no sé si tengan ahí, pastor, algún comentario final que quiera dejar para la gente que nos está viendo acerca de lo que aprendimos en esta lección. Bueno, solamente repetir la idea de que cuando hablamos de juicio, especialmente en el contexto divino, debe ser realmente una buena noticia. Si estuviésemos si nuestro destino eterno se definiera en un juicio humano, en unas personas, seres humanos pecadores, pues ahí sí, que Dios nos librará, ¿no? Pero estamos en manos de Dios. Es un Dios justo y es un abogado que nos conoce, que conoce nuestro más pequeño pecado y el mayor, y al estar en sus manos, su justicia, yo la acepto, me cubre con su manto de justicia, y ante Dios quedo como si nunca hubiese pecado. Creo que ahí radica la buena nueva del juicio. Es correcto. Hermana Antoñita, ¿algún pensamiento que nos quiera expresar para concluir con este estudio? Pues que, ¿verdad? Es hermoso ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y que no debemos de temer al juicio, como decía el pastor, sino tener la seguridad y la confianza en nuestro Señor. Hacer de cuenta que tenemos al mejor abogado de todo México, de todo el mundo, ¿verdad? No, pues Él gana muy buenos casos así nosotros sentirnos seguros con Él, de que no debemos de temer, ¿verdad? Que debemos de estar seguros de nuestra salvación, no porque, como dijo el apóstol Pablo, no porque ya la haya alcanzado, no, sino porque proseguimos día con día a ese supremo llamamiento que se nos ha hecho, ¿verdad? A servir al Señor, y que en Él podemos confiar para que cuando Él venga podernos presentar, no porque lo tengamos nosotros merecido, sino porque Él nos va a poner esa ropa blanca, nos va a vestir de esa justicia cuando estemos ante el Padre. Así es, y si usted no se quiere perder algunas de estas grandes escenas que hemos aquí dicho o platicado de lo que va a ser cuando Cristo venga, pues lo único que tenemos que hacer es ir, pedir perdón y aceptarlo como nuestro abogado, ¿no? Exactamente. Así es. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Pues gracias por la invitación y aquí estamos para servirles. Hermano Toñita, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por ver un episodio más del Conversatorio. Que el Señor les bendiga.